Preguntan por el batallón Florida, por Grosso, y cuál era la realidad de ese batallón en ese momento, porque claro, escuchábamos un audio de La Nata donde lo comparó con la ESMA. Sí, me gustaría aclarar ese punto. El batallón Florida había tenido en el año 72 y 73, es decir, sobre todo en el 72, cuando el ejército vence al MLN y es el momento duro de la guerra entre el ejército y el MLN, pasaron cosas terribles en el batallón Florida. Había mucha gente presa, hubo gente que murió en la tortura. Hay varios casos, si uno busca en los libros de Álvaro Rico que resumen las violaciones a los derechos humanos, va a encontrar que ahí en esos años en el batallón Florida pasaron cosas muy duras. Esta época en la cual Víctor Hugo va a hablar, hablar en el discurso que era visitar el batallón, a jugar al fútbol, a jugar a la paleta, a comer, que se integra a la barra, es otra época, es del 75-77. El batallón está al mando de un general, en aquel momento no era general, hoy general retirado, Sequeira. Ya no participaba en operaciones contra el MLN, y claramente lo de la nata de la ESMA es una exageración, digamos. A nosotros nos importaba precisar si en ese momento que Víctor Hugo iba todo el tiempo al batallón había gente presa. Empezamos a tratar de investigarlo y los propios militares nos dijeron que sí, que había algunos presos en el batallón, pocos, no como había habido en otra época muchos. Logramos localizar a un par de ellos. Uno es un actual integrante del MLN, Tiscornia de apellido, que confirmó, también una psicóloga, Maciel, que estuvieron presos en esa época, en esos años, mientras Víctor Hugo iba a jugar al fútbol, había presos ahí, pero en ese momento, bajo las órdenes de Sequeira, el trato a los presos era correcto y no era el batallón que había sido antes, digamos, pero había gente presa que era tratada de manera, no había premio físico, no había torturas, digamos. Incluso Tiscornia, integrante del MLN que estaba preso ahí, recuerda que cuando llegó Sequeira lo fue a saludar al calabozo y le dijo: yo vengo a lavarle la cara al batallón Florida. Y todo eso cierra, porque las invitaciones a los cantantes de tango, a Víctor Hugo Morales, era justamente parte de la lavada de cara, es decir, un lugar que había sido señalado, que habían pasado cosas horribles, estaba tratando de mostrar un nuevo rostro al Uruguay de alguna manera. Esa era la realidad que ustedes investigaron de batallón en ese momento. También vale